acción. Aquí se comparte, aquí se aprende, creciendo juntos en cada conversación. Movimiento, mente y corazón, tres voces, una misma misión. Si la afición se vive con pasión, este es tu espacio, bienvenido al flow. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Somos Javier, Nixon y Jer, y esto es Rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Jer, y esto es Rehabilita con pasión. Movimiento, mente y corazón, tres voces, una misma misión. Si la afición se vive con pasión, este es tu espacio, bienvenido al flow. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Déjame intentar algo, que estoy tratando de ver cómo me comunico con ustedes. Somos pasión por la afición, ideas que se mueven, voces en acción. Aquí se comparte, creciendo juntos en cada conversación. Movimiento, mente y corazón, tres voces, una misma misión. Si la afición se vive con pasión, este es tu espacio, bienvenido al flow. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Somos Javier, Nixon y Jer, y esto es Rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Jer, y esto es Rehabilita con pasión. Movimiento, mente y corazón, tres voces, una misma misión. Si la afición se vive con pasión, este es tu espacio, bienvenido al flow. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Somos Javier, Nixon y Gia, y
esto rehabilita con pasión. Somos Xavier, Nixon y Gia, y esto rehabilita con pasión. Rehabilita con pasión. Aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión. Lo que se comparte tiene más valor. Rehabilita con pasión. Aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión. Lo que se comparte tiene más valor. Somos Xavier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Vamos a iniciar. Somos pasión por la afición. Ideas que se mueven, voces en acción. Aquí se comparte. Listo. Ya, ahí deberíamos ya estar en live. Igual, chicos, porfa, si pueden confirmar desde su teléfono que estamos ya listos. Ya, listo, perfecto. Muy bien, mi gente de TikTok, muy buenas noches. Nos confirman si nos pueden escuchar muy bien. Avisan, por favor. Si se me escuchan bien, si se nos escuchan los demás. A ver, Nixon o Gia, porfa, también confirmen ustedes. Me escucho Amigo, doble. tienes por ahí un teléfono, se escucha doble. Ya, acá yo lo tengo apagado, entonces el retorno creo que es desde mi. A ver, déjenme solucionar eso acá. A ver, ahí. No, el retorno. A ver, el otro día solucionamos esto. Ahí ya lo hago. Ya, uno de ustedes dos tal vez tiene doble audio. No, no, soy yo. Ya, ya me di cuenta. Es aquí mismo el mío. Déjame cerrar el micrófono acá. Amigo, hola. No sé si los chicos me están escuchando, escúchenme algo. Primero, ya, es que se escuchó un delay por ahí. Escúchame, tienes que desactivar el audio del TikTok y como tienes las dos cuentas activadas aquí, activas el micrófono del celular, ya, para que el sonido de aquí salga directo al TikTok, ¿ok? Desactiva todo lo que es audio del TikTok y desactívalo. Yo estoy escuchándome con delay ahorita, algo tienes por ahí abierto. ¿Se me escucha? Yo escucho bien, sí, por el momento yo escucho bien. No lo puedo confirmar, amigo, en realidad. Buenas noches con todos, mucho gusto, saludos para todos, un placer estar aquí con mis colegas y y los pacientes, colegas, personas, los interesados que estén en el live.
No, no se te escucha, Javier. Bueno, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto. La verdad que había escuchado un poco acerca de ti y pues ahorita te estoy conociendo. La verdad, por lo poco que nos ha contado Javier, me parece una persona muy interesante y pues la finalidad de todo esto es compartir y sobre todo compartir información respecto a nuestra linda y hermosa carrera. Así que todo lo que quieras compartir con nosotros y con los espectadores, pues es bienvenido. Tu aporte tiene mucha validez. Gracias. Sí, aquí lo importante es conversar entre todos, que este gremio sea muy unido, seamos amigos, que a la final, pues entre la unión, realmente el gremio y esto que están haciendo ustedes es lo que realmente, y más que todo, pues que la práctica sea realmente profesional. De mi parte, Luis, un gusto. Saludos chicos para cada uno de ustedes. Un placer estar nuevamente por aquí, conectados pues todos para hacer fisioterapia a conciencia. Y sobre todo pues darle la bienvenida a Luis. Para mí, como ya le decía, un gusto. Yo no he tenido el placer de conocerlo, pero pues nada, todos somos una comunidad hermosa que podemos hacer precisamente esto, una fisioterapia con pasión. Así que nada, bienvenido Luis y a continuación Javiercito. Bueno, como ya habíamos mencionado, este podcast va a ser un poquito especial. Vamos a hablar un poquito acerca de las evaluaciones, pues, ¿no? Y pues, ¿por qué hemos decidido escoger este tema? Bueno, pues, primero que todo, porque quien está aquí presente, Luis García, es un perfecto representante como para hablar acerca de esto. Y pues, también porque es muy necesario, pues, ¿no? Nos hemos dado cuenta en el transcurso del tiempo, no solamente en otros colegas, sino también en nosotros mismos, que hay un pequeño fallo, hay un pequeño paso que no nos enseñan a dar, pero sin embargo es muy importante, es muy interesante el dar este paso y el conocer acerca de lo que es este paso, pues, ¿no? Y básicamente es la evaluación. Actualmente ya tiene más validez, tiene más protagonismo la evaluación fisioterapéutica, pero anteriormente no. Entonces, justamente hemos decidido topar este tema con la finalidad de hacer una recolección de información respecto a consejos o tips de cuál es la mejor forma a evaluar según nuestros conceptos, pues, ¿no? Según nuestra experiencia clínica, pues, y demás. Y se escucha eco un poquito. Bueno, y debido a eso, pues, nacen unas preguntitas, ¿no? Y bueno, Luis, ¿por qué crees que la evaluación sigue siendo uno de los pasos más infravalorados dentro del campo de la fisioterapia? Bueno, la evaluación fisioterapéutica, como tú dijiste, Nixon, gracias a Dios realmente, ha ido como que cogiendo un poquito más de protagonismo. Pero sí, realmente la evaluación de fisioterapia es muy infravalorada. Realmente por cuatro, digamos que personas como tal. O sea, primero por nosotros mismos, la verdad. Me incluyo yo también. Hay veces que uno evaluando, ya sea por pereza, falta de tiempo, porque se aprieta la agenda, etcétera, lo que uno hace es evaluar medio rapidito y empezar a atender. Entonces, si nosotros mismos no nos damos el valor, pues las otras tres pilares tampoco nos van a dar ese valor, que vienen siendo los médicos que derivan. Un médico que deriva, por lo general, te manda una orden y te va a decir lo que tienes que hacer. No, son muy pocos los médicos que te dicen, ¿sabes qué? Anda al fisio para que él comience tu proceso de rehabilitación. Entonces, pues ya ahí comenzamos a evaluarlo como tal. Pero no, hay otros pues que no lo valoran tanto y simplemente mandan directo a la parte de intervención, o pues en el peor de los casos ya te dicen lo que tienes que hacer en tu intervención. Tercero, pues los pacientes,
Aunque aquí creo que sí ha mejorado incluso un poco. Hay pacientes que te dicen, tráteme de una, no quiero evaluación. Hay otros que ya comienzan a decirte, necesito una consulta, o sea, ya como que ya quieres que los vayan revisando. Entonces como que los pacientes ya van, hay un grupito que sí, un grupito que no, pero pues cierto grupo pues, de los pacientes pues quieren ser tratados de buenas a primeras. Muchas veces eso también es porque los médicos tratantes ya les van dando una orden. Y entonces, pues ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero perder un día por una evaluación, sino que yo quiero ya empezar de una vez. Y bueno, pues ahí mal de nosotros, no explicamos que es importante evaluar, sino que muchas veces lo que hacemos es escoger y intervenir directamente. Y pues el cuarto pilar que yo creo que no valora nuestra evaluación son las aseguradoras de salud, que ni siquiera nos toman en consideración, la verdad. Entonces, pero eso realmente todo parte por nosotros mismos, porque si no comenzamos a valorar nuestra valoración, ninguno de los otros tres van a comenzar a hacerlo. Y realmente es el pilar más importante. O sea, para mí, intervenir te lo puede hacer cualquiera, pero valorar son muy pocos. Hay pacientes que yo no valoro, los valora, por ejemplo, mi novia. Hay pacientes adultos mayores que lo valora ella. Y ella simplemente lo que me hace es explicar y comenzamos a planificar. Y ya yo los intervengo, pero yo no lo valoré. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a la final yo no me encuentro lo suficientemente capaz para valorar ese tipo de población. Y ella sí. Pero ya lo hizo ella hizo realmente el paso más importante, porque la valoración básicamente es el 50%, porque conoces al paciente y a partir de la valoración ya comienzas a estructurar cómo vas a tratar a ese paciente. Y a partir de ahí es fácil, entre comillas, porque es simplemente seguir los pasos que tú ya construiste desde tu evaluación como tal, ¿ya? Entonces realmente es muy importante que nosotros lo consideremos y lo pongamos ahí, pero como un pilar realmente, porque si no, ¿cómo tratamos? Y tenemos que hacerla respetar. Pero como digo, es muy infravalorada principalmente por nosotros, porque nosotros no nos damos a valorar y explicarle a los pacientes y a los traumatólogos, a los fisiatras, cardiólogos, etcétera, al quien sea que derive, que nosotros debemos evaluar, porque si yo no conozco al paciente de antemano y no sé cómo mi paciente responde, yo no sé cuál es lo que voy a hacer. A la final lo que voy a hacer no va a resultar bien, o simplemente lo que voy a estar haciendo es jugando a través de las sesiones, pues voy sesión a sesión experimentando para ver cuál es el estímulo correcto que mi paciente necesita. Bueno, ahí uno lo ve incluso hasta como paciente. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una evaluación, ya uno sigue unos pasos. Por ejemplo, la Asociación Americana de Fisioterapia nos da una guía y ellos la evaluación la tienen como examen y nos dice que tenemos que hacer una historia clínica la de toda la vida, pero pues haciendo mucho énfasis en la parte biopsicosocial, o sea, preguntas ambientales, con quién trabaja, si tiene casa propia, etcétera. O sea, temas ya no solamente a nivel biológico, sino también pues a nivel psicológico, medioambiental y cómo se desenvuelve la persona. Eso es un punto que nos da, por ejemplo, la APTA. El segundo viene siendo una revisión o un screen rápido por sistemas, que viene siendo toma de signos vitales,
un screen rápido de movimiento grueso, si es capaz de mantener sedente, biopestación, etcétera. Y pues revisión tegumentaria, si tiene cicatrices, edema, la coloración de la piel, etcétera. Entonces tú ya vienes conociendo al paciente y vienes conociendo el entorno del paciente. Ya sabes cómo es el paciente y no necesitas ya después comenzar a preguntarle sino que desde el principio ya puedes comenzar a estructurar y planificar su trabajo porque ya conoces todo del paciente. Entonces básicamente la diferencia es que uno va a estar inventando, por así decirlo, porque no conoce el contexto del paciente y vamos a estar viendo sesión a sesión cómo evoluciona un paciente, y en el otro pues no vamos a estar inventando, sino que vamos a tener una planificación en teoría que lo más guiada posible, porque igualmente es variable, pues no, tampoco es como que yo digo voy a hacer esto y se va a llevar bueno fuera, pero va a ser muy variable, pero lo bueno es que ya tenemos una guía y vamos a ver cómo responde el paciente. Y otra de las diferencias que yo veo cuando sí se evalúa bien es que para mí un pilar dentro de la evaluación es la explicación del tratamiento. Ya, yo por lo general cuando evalúo al paciente, así me tome 2 horas explicándole cómo va a ser su proceso de rehabilitación, yo me tomo las 2 horas. Pero yo tengo que explicarle cómo va a ser el proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Porque después yo no hago eso, el paciente va a presentar pues altibajos, que es normal en cualquier proceso de rehabilitación. Ya no es como que todo fuera perfecto. Sí hay pacientes que van siempre mejor en línea recta, pero en la línea general pues siempre va a ser un poquito de altibajos. Y el paciente se va a asustar, o va a generar catastrofismo, kinesiofobia, va a generar ciertos pensamientos nocivos, etcétera, porque no les has explicado desde el principio. Entonces eso básicamente detiene mucho el proceso de rehabilitación. Y el paciente sí lo siente. ¿Por qué? Porque básicamente él va a rehabilitarse con muchas dudas. Y en cambio, si tú evalúas correctamente, ya sabes todo de antemano del paciente y comienzas a explicarle. ¿Por qué? Porque tú necesitas conocer el entorno en el que el paciente se desenvuelve para explicarle si ese entorno no, pues influye en él. Y una vez ya explicado, ya el paciente entra a su programa de rehabilitación y ya tiene la mayoría de dudas claras. O sea, ya sabe que a la final lo que estamos haciendo no es perfecto, pero que es parte del proceso. Y no que no, sin enterarse de nada, va a llevar a algún bajo dentro del proceso de rehabilitación y se va a asustar y vamos a frenar todo, sino esa básicamente es la diferencia. O sea, que el paciente básicamente ya sabe cómo va a ser un proceso de rehabilitación y nosotros ya sabemos cómo es nuestro paciente y no necesitamos que sesión a sesión irlo conociendo, ni que el paciente pues nos vaya preguntando o asustándose pues dentro del proceso de rehabilitación por cosas que vayan a suceder. Claro, sabes que casualmente me parece algo muy interesante, más que todo en el área hospitalaria, porque muchas veces nos dejamos llevar por las notas de enfermería, por las notas del médico tratante, y no podemos confiarnos mucho en las anotaciones o en las observaciones de estos profesionales, porque no todos, pero por lo general la mayoría del personal de la salud maneja el modelo biomédico, que se enfoca demasiado en los síntomas. Entonces, básicamente, si nosotros nos enfocamos solamente en sus anotaciones y no realizamos las respectivas evaluaciones por parte de nosotros, nos estaríamos saltando y estaríamos omitiendo un paso algo muy importante del paciente, que es el factor biopsicosocial, como lo mencionaste, Luis. Entonces, me parece muy interesante y muy importante tomar muy en cuenta este tipo de evaluaciones, pues, ¿no? Y no solamente por eso, sino porque también la evaluación es es lo que a nosotros nos va a decir, como ya lo decía, es lo que a nosotros nos va a decir cómo debemos trabajar, ¿ya? O sea, más que por un método biopsicosocial, hay que tener en cuenta que también es porque si nosotros no evaluamos de forma correcta, no vamos a saber cómo trabajar. Y es que aquí viene el tema que decía Luis,
que estamos como que en cada sesión viendo qué se hace, viendo qué funciona. Ah, me fue mal en esto, listo, entonces tengo que pensar en qué es lo que debo hacer correctamente y que, o sea, no está mal de cierta manera porque al menos yo considero que uno todos los días que le ve al paciente siempre saca algo nuevo, ¿no? Tal vez algo que no vio al inicio, que no nos tenemos que apartar de eso, chicos, pero eso no significa que mi evaluación no tiene que ser completa al inicio. Y aquí surge algo que puede llegar a ser controversial, que yo estoy segura que aquí no pasa eso, pero que puede tocar algún hilo sensible por ahí. Y es que la evaluación nosotros deberíamos de darla gratis. O sea, dar gratis una evaluación ayuda a captar como que más pacientes o termina en realidad desvalorizando el criterio clínico del fisioterapeuta. Bueno, la verdad que para mí, o sea, ahorita que tú lo preguntas, se viene a la mente. Obviamente cuando uno de pronto está arrancando, quiere hacerse conocer, ok, es entendible que de alguna forma quiera captar pues pacientes. Pero por ejemplo, yo en lo personal, yo prefiero regalarte 2 sesiones de terapia a que te regale la evaluación. O sea, yo la evaluación la cobro, sí o sí. Lo que lo hago es abonable, como para que el paciente diga, ah, ya, me va a cobrar la evaluación. Le digo, sabes que yo te regalo una terapia, no me importa, pero la evaluación, eso sí no te puedo regalar. Eso realmente es muy importante. Ya, o sea, es algo indispensable, como tú bien dices, Gia. Yo considero, ya, no sé si pacientes me están escuchando por aquí, pero es que la evaluación de hecho es lo que cuesta más, económicamente hablando. Al menos yo lo manejo de esa manera. Yo te puedo, y es como tú le dices, yo te puedo cobrar $10 si quieres una sesión, pero no te puedo cobrar $10 la evaluación. ¿Sí me explico? Primero porque la sesión, a la final nos podemos demorar 40 minutos en la sesión, sabemos lo que tenemos que hacer, eso de que una sesión debe durar 1 hora, ya sabemos que no es así, ya, porque en realidad el tiempo es muy relativo respecto a lo que tu paciente necesita, punto. Pero la evaluación es distinta. Te puedes demorar 1 hora y media, te puedes demorar 1 hora, te puedes demorar a veces hasta más, depende de todo lo que converses con tu paciente, ¿ya? Entonces, y es lo que les decía, yo sé que aquí no pasa, pero puede que otras personas estén con eso, y hay muchos consultorios, lamentablemente, que aún se maneja el consulta gratis. Paga 10 sesiones y llévate la consulta gratis. Ese tipo de marketing obsoleto espero que no pase por aquí, chicos. Bueno, hay O sea, realmente es el paso más extenso, o sea, y que más tiempo demanda y más preparación demanda realmente, porque eso también es otra, por ejemplo, muchos fisios, yo no sé, me escribe tal paciente, Juanito, oye, necesito una cita hoy día a 3 de la tarde, y ya lo agendan y lo evalúan. O sea, puede a la final que está bien el método de ellos, ok, para mí en lo personal la evaluación debe ser bien preparada. O sea, si a mí me escribe Juanito hoy día, que estamos miércoles, yo le digo, ¿sabes qué? Te va a evaluar el sábado. Porque, y les voy preguntando qué es lo que tiene. Ok, ¿sabes qué? Tengo un dolor en el hombro. Listo. Voy haciendo mi research de todas las lesiones de hombro, diagnósticos diferenciales, test, pruebas, porque yo no tengo todo en mi cabeza, pues tampoco. Entonces necesito ir haciendo todo, un screen, para que en el momento de evaluarlo, pues ya pueda evaluarlo de manera completa, de manera integral y tener todo listo. O sea, realmente es un proceso que no te demanda esa hora, hora y media, 2 horas que estás ahí. Es un proceso que te demanda preparación, porque tú necesitas prepararte realmente por una evaluación. Ya, o sea, tú necesitas tener todo el material
saber lo que vas a hacer de antemano y pues ir un poquito estudiado, por así decirlo. O sea, tener como que la mente un poquito fresca, porque a la final tú ves 10 casos diferentes durante el día, supongamos, y ahorita te viene un caso diferente a los otros 10, y yo sé que no vas a pasar por alto ciertas cosas. Ya es normal, porque somos humanos. A la final, por ejemplo, en un hospital los equipos son multidisciplinarios por eso mismo, porque necesitan tener en consideración todos los aspectos. Ya, y una sola persona no lo va a tener siempre. Entonces, en nuestro caso, que por lo general la evaluación es solitos, necesitamos estar un poquito preparados para eso. Entonces, eso también es muy importante y por eso realmente el proceso de evaluación es muy, muy, muy importante. Y debe ser, como dice Javi, puede ser hasta cobrado de más, porque demanda mucha preparación, mucho tiempo, mucha preparación. Porque no solo es evaluarlo, después es explicarle al paciente. Algo que ¿Me me escuchan? pareció muy interesante, algo que me pareció a mí muy interesante y con lo que me identifiqué mucho es precisamente con esto por ejemplo, no le atiendo al paciente, me escribe el paciente hoy, por ejemplo, hoy me escribió un paciente a las 3 de la tarde y quiere venir a las 5. No, ¿sabes? Eso sí, lo manejamos igual, check por eso, porque, porque no, o sea, y es lo que les digo, por eso como que manejo una agenda bajo previa cita, ¿para qué? Para poder tener precisamente ese, como ese feedback de lo que más o menos podría ser. Y algo que a mí me ayuda muchísimo en esto, que recién lo implementé gracias a una colega de México, es que yo tengo una encuesta, tengo un formulario donde le envío ese formulario a mi paciente para que lo pueda contestar. Por ejemplo, con ciertas cosas como que explícame más o menos tu dolor, desde hace cuánto, y como que una preconsulta, ¿para qué? Para hacer ese feedback conmigo, ¿ya? Para después de eso, o sea, yo ya listo, leo mi formulario y me pongo a investigar, me pongo a leer y ya voy como que haciendo ciertas cosas para tener más adelante mi diagnóstico diferencial de lo que puede llegar a ser. Entonces me parece un puntazo eso, la verdad. Exacto, tal cual. Ahí creo que sí se me escucha bien, ¿verdad? Tanto en TikTok como ustedes. ¿Ya? Perfecto. Bueno, muchas personas en TikTok no escuchan lo que comentaste antes. Resumen rápido, lo que dije fue que la evaluación es importantísima y incluso yo personalmente cobro un valor adicional a la evaluación teniendo en cuenta el tiempo que suele tardar. A mí me tarda una evaluación entre hora y media, incluso hasta 2 horas, pero todo cuando el caso es complejo más que todo. Y bueno, eso. Ahora, me gustaría comentar algo que veo acá en TikTok. Nos dicen... ¿Qué se hace con los pacientes que vienen evaluados de ChatGPT? ¿Qué opinas ahí, Luis? Yo digo que, bueno, ahí hay que pelear un poquito pues, y decirles que obviamente ChatGPT se equivoca. Ya no solamente, porque básicamente te da información generalizada, pues, ¿no? Pero realmente para que ChatGPT pues, te dé una búsqueda adecuada, tú tienes que saber dominar ChatGPT, utilizar las palabras claves, ¿ya? No digo que los pacientes no tengan que utilizarlo, al final hasta yo lo he utilizado, pues, ¿no? Yo digo, tengo esto, le pregunto, o suena el carro así, y le pregunto a ChatGPT en vez de ir al mecánico. O sea, yo también lo hago, ¿no? Porque al final, pues, la persona necesita información y a veces uno, entre la desesperación, del susto, el dolor, etcétera, la angustia, pues necesita esa información lo más rápido posible. O como para por lo menos tranquilizarse. Pues, entonces, a la larga, pues yo lo entiendo, pero pues ahí, por eso acuden a un profesional, pues, porque a la larga el ChatGPT les puede decir que tienen X lesión, X patología, y nosotros pues le vamos a decir que a la final tiene otra cosa, porque nosotros sí lo vamos a estar evaluando, sí vamos a ver la sintomatología del paciente como tal, y sí vamos a estar en un conversatorio con el paciente. Ya, de ahí no digo que pues no usen ChatGPT, o sea, yo a veces hasta incluso en consulta lo implemento un poquito, porque me ayuda a estructurar un poquito mi evaluación. Y como digo, a la final nosotros no somos perfectos, yo ya llevo mi screen o llevo preparado pues lo que tengo que evaluar, pero por ejemplo ahora último, como ya está, hay que aprovechar las herramientas, la verdad, como está el tema de la IA, pues yo cojo y todo lo que yo tengo en screen, la sintomatología del paciente lo comienzo a anotar.
Y a la final, si se me pasa una bandera roja, puede que ChatGPT me la haga de acuerdo. No es que el ChatGPT me va a dar mi diagnóstico, ni le va a dar el diagnóstico al paciente, pero a la final es una herramienta que te puede llevar a recordar cositas que uno no siempre tiene en consideración en ese momento. Ya, entonces, no digo que no usen ChatGPT, pero pueden usarlo, queridos pacientes, como para tranquilizarse un poquito, no crean que tengan algo súper grave, así como los memes que dicen, me duele la rodilla, tengo cáncer. Sino que pues, úsenlo, pero a la final la palabra del profesional pues siempre va a ser la que marque la diferencia, porque es la que está ahí con ustedes. Aún no ha llegado la IA a ese nivel. Ok, Luis, sabes, se me surgió una pequeña pregunta. Según tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los fisioterapeutas al evaluar? Bueno, yo creo que el error más común es lo que dijimos, como por ejemplo con GIA, es que quieren evaluar en ese momento. O sea, eso para mí es un error muy común porque, como dijimos todos, el proceso de evaluación es complejo y necesita preparación. Entonces, necesitamos tener en consideración que la evaluación no es un proceso rápido. Y ese viene siendo otro de los errores, que hay personas que quieren evaluar en 30 minutos, 20 minutos. Y peor aún, hay personas que quieren evaluar con paciente atendiendo. O sea, eso sí me parece, pero lo peor de lo peor. O sea, es como que te da igual que se evalúe realmente. No lo estás evaluando. ¿Qué le estás haciendo realmente? Solo le estás preguntando y ahí por ahí medio una cosita rápida y ya, y estás atendiendo al otro. Y hay personas que atienden, pero que evalúan con más de un paciente entendiendo. O sea, hay 3 pacientes y evalúan. O sea, eso sí me parece, pero algo que, como dicen las girls, red flag. Eso sí está, bueno, mal. O sea, eso sí me parece un error. Y pues el otro error Ya es di que, nombre, di nombre, ya di nombre. y el otro error es que no toman un tiempo para evaluar. Ya. Que a veces es normal, porque por lo que digo, que puede que la agenda esté un poco apretada, el día, el paciente llegó tarde, o sea, son cosas que pasan. Pero pues hay que tomarse el tiempo para evaluar. Y por ejemplo, ahí viene como que un pequeño tip para cuando llega un tarde un paciente. Ok, lo evalúas, no lo has terminado de evaluar. Tú le dices, o me esperas o vienes otro día para que te termine de evaluar. Porque, pero tienes que comunicárselo. Porque no, es preferible eso a que lo evalúes así rapidito. Ya si te llegó tarde, o sea, ya tú tenías una agenda programada, no es culpa tuya, tú fuiste lo más profesional posible, pero tú a la final separaste 2 horas y él vino 45 minutos tarde. Tú le comunicas, ok, nos queda 1 hora y cuarto, de aquí me llega otro paciente, tú te esperas, te evalúo lo que pueda hasta el momento y me esperas un rato, o pues te evalúo y terminamos la evaluación otro día. Pero tómense su tiempo para evaluar. Tenle respeto a la evaluación, por favor. A mí me gustaría a mí complementar. A ver, déjame bajar acá. Ahí creo que ya se escucha poco. Listo. Muy bien. Algo que me gustaría a mí complementar es, por ejemplo, un grave error, avisar al paciente que se lo está evaluando. Sobre todo cuando las evaluaciones son del resultado de la naturalidad de los movimientos. Por ejemplo, si a un paciente yo le digo, te voy a evaluar la sentadilla, haz una sentadilla, solo el hecho de saber que está siendo vigilado ya va a cambiar su forma de revisarlo. O lo típico, bueno, yo casi no lo hago, pero evaluación postural. Le dices al paciente, a ver, párate que te voy a evaluar. Inconscientemente el paciente va a buscar mejorar la postura o cosas así. Lo mismo, camine para allá que lo voy a evaluar. O sea, ese tipo de acciones deben de ser... Se me dicen que no se me escucha. ¿Ahí me escuchan? Sino que me escuchan de delay por acá. A ver, espérense. Tienes que bajarle el micrófono de acá. Sí, sino que me dicen acá que no me escuchan. A ver. Ahí. Creo que se escucha bajito. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ustedes me escuchan, ¿verdad? TikTok, ¿me escuchan? ¿Me confirman?
Bueno, lo que les decía, yo creo que se escucha un poquito de ley, que básicamente un grave error es el hecho de que las personas son avisadas de que se los van a evaluar cuando se escucha bajito, me dice. A ver, ahí, aló, se escucha de ley, ya, un ratito, solo cuando hable yo se va a escuchar de ley. Bueno, un grave error es que las personas sean avisadas que se lo van a evaluar en movimientos como caminar, hacer sentadillas, o movimientos específicos que necesitamos evaluar. Uno es eso. Otro, evaluar movimientos que no son naturales, y adicionar como plus, y ya después lo explicamos, es el hecho de que creemos que las evaluaciones específicas de hombros son específicas. Ahí se los dejo. Para eso sí comparto contigo. La persona, cuando es avisada de antemano, va a cambiar su comportamiento, 100%. Entonces, dentro de tu evaluación, tú debes de considerar usar las palabras correctas como para que el paciente no se dé cuenta que lo vas a evaluar, pues, ¿no? Porque al final, pues, si soy muy obvio, el man como que tampoco es tonto, pues, ¿no? Entonces tengo que usar como que las palabras correctas, como que, no sé, yo pongo una silla ahí y yo le digo a la persona, hazme un favor y siéntate ahí. Le pongo una silla sin ¿cómo se llama? Sin las manos, ¿ya? Le digo, por favor, siéntate ahí. Y le pongo otra del otro lado, un banco. Le digo, perdón, aquí no, del otro lado. Y el paciente a la final va a sentir que lo estoy hueveando un poco, pero a la final lo estoy evaluando, porque si yo uso, como te digo, las palabras correctas, el paciente no se da cuenta. Y yo veo y leo el comportamiento de mi paciente. Y a la final, yo lo que sí hago es hacer un contraste entre el movimiento natural del paciente y el movimiento avisado del paciente. Y le digo, a ver, ahora sí, lo que te voy a hacer es que te levantes de esa silla y camines hasta la otra silla. Y ahí el paciente pues va a cambiar. Y ahí eso nos ayuda porque nos va dando mucha información de que al final el problema del paciente pues no es como el paciente muchas veces cree, ¿ya? Y ahí nosotros pues le hacemos como que la contrajugada y le decimos, ¿y por qué antes digamos que mal, entre comillas, ya? Cambiaste diferente. Yo no te dije nada. Y ahí como que el paciente, oh, sí, no, es verdad. Entonces eso es muy importante lo que dice Javi, que la evaluación tiene que ser vista en la parte natural, lo más natural posible, porque el test, como dice, el test postural, yo tampoco lo aplico, pero de postural no tiene nada, la verdad, porque tú le estás diciendo al paciente que se ponga como la imagen del libro, ponte así. Entonces no es algo natural, o sea, tú tienes que tratar de buscar las palabras adecuadas para que el paciente haga lo que tú quieras que hagas. A veces es difícil, la verdad, porque no, hay algo arriba y quieres valorarle la movilidad del hombro, no le vas a decir, oye, hazme un favor, pásame eso. Pues te va a decir, este fisio vago está aquí al lado y no lo coge él y me manda a mí. Entonces, pero pues ahí uno tiene que tratar de ir jugando un poquito. Luis, una pregunta, mira, por ejemplo, ¿qué estrategia utilizarías cuando tienes que hacer test, en cambio? ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tienes que valorar Line Up and Go, o tienes que valorar si tu estante es una cosa donde el paciente tienes que explicarle cómo realizar el test. En estos casos, ¿también influye el tema de no le debo decir a mi paciente cómo lo tiene que hacer? ¿O ahí no pasa nada? Mira, bueno, aquí hay dos cosas que tú debes considerar. Primero, tú quieres evaluar la función como tal, o bueno, mejor dicho, la funcionalidad del paciente natural como tal. Cuando es así, yo no aplico los test como tal, sino que hago el movimiento, digamos que simulado del test. Y regresa. Y yo luego veo la funcionalidad del paciente como él la aplica naturalmente, que es, por ejemplo, lo que estábamos hablando en su momento. Y segundo, ahí viene la parte explicada y yo sí les explico, ¿sabes qué? Ahorita vamos a hacer un test. Por ejemplo, test time up and go, consiste en esto, en esto, en esto. ¿Por qué? Porque ahí yo veo la métrica cuantitativa del paciente y cómo lo hace, ¿ya? Y después en una evaluación a futuro, pues ya veo pues qué tanto hemos mejorado o no. Pero en este caso sí, ¿por qué? Porque
primero que todo, todos los test tienen sus lineamientos y como tienen sus lineamientos hay que respetarlos, pues no. Y ellos te dicen, pues, tienes que comunicar al paciente que a 3 metros, que etcétera, el cono, etcétera. Entonces, como es comunicado, es un test de evaluación, tú quieres ver la capacidad. Aquí sí tú miras la función de tu paciente para generar. No estás mirando la funcionalidad del paciente como tal, la natural, porque tú ya le estás avisando previamente, pero sí estás valorando la función de una manera, pues, cuantitativa, porque en este caso estamos con un test que nos da un resultado. Y eso tiene que ser lo más objetivo posible. Y como es objetivo, pues de antemano yo sí los explico porque necesito que mi paciente lo haga de manera correcta. Ya si lo hace de manera incorrecta, pues yo ya simplemente lo anoto en el test. Pero no estoy viendo como que, como digo, la funcionalidad natural del paciente, ¿ya? Porque eso es otra cosa. O sea, aquí yo estoy valorando una métrica cuantitativa que me va a dar un resultado que me indica que mi paciente está, por ejemplo, tiene alto riesgo de caída, medio riesgo de caída, si es que le hago una batería de evaluación. Y esas baterías pues tienen que ser explicadas. Perfecto, muy bien. Y mira, por ejemplo aquí, Luchito, eh, ¿cada cuánto tiempo de lo que mencionaste en antes sobre cómo hacer una reevaluación, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo tú consideras que se tiene que hacer esa reevaluación del paciente? ¿Cada cuánto es recomendable? Bueno, eso depende mucho de la lesión. Ya por eso pues uno se prepara y por eso digo que la evaluación pues es un poquito extensa porque uno tiene que prepararse y uno tiene que buscar. Y si la evidencia científica, por ejemplo, para una lesión de slap de hombro, me dice que yo tengo que revalorar a las 4 semanas y el tratamiento es de 8 semanas, pues yo lo revaloro a las 4 semanas. Ahora, no siempre pasa, pues no siempre estamos haciendo estudios, entonces ya uno lo tiene que adaptar pues a la parte clínica propia. Yo por lo general voy evaluando, digamos que en 3 fases. Primero pues voy valorando mediante la parte visual, pues sesión a sesión, viendo cómo va evolucionando mi paciente y cómo va respondiendo. Ya. Y una reevaluación como tal, siempre lo hago a la mitad. Si es un proceso un poco más largo, por ejemplo, estuviéramos frente a un frozen shoulder, por ejemplo, y yo quiero valorarle la fuerza prensil, supongamos, y el proceso de rehabilitación me indica que son 6 meses, 4 meses, 5 meses. Ok, yo le digo a este paciente que vamos a trabajar primero 5 meses. Supongamos que son los 5 meses. Entonces yo lo vengo y lo subdivido como que en tres periodos. Entonces un mes y medio, y pues al final vamos a ver qué tanto vamos mejorando. Un mes y medio, y a lo que termina otra vez. O sea, haría muchas reevaluaciones, ¿ya? Pero eso en cuanto a mi experiencia, porque como digo, no siempre vamos a hacer lo que dice, pues, la parte teórica, ¿ya? La parte teórica te puede decir una cosa, y obviamente lo importante es basarse en ella, pues tampoco puede inventarse, basarse en ella, pero como todo hay que mantener un equilibrio entre la evidencia científica y la práctica clínica y tratar de adaptar la evidencia científica a tu práctica clínica. Y si en tu práctica clínica tú no puedes revalorar o tú no consideras revalorar a las 5 semanas, sino que sabes que yo creo que vamos a revalorar a la tercera semana, pues lo vas haciendo. Pero lo importante, digamos que para todos los presentes, es que mi consideración siempre se revalore 2 puntos principales, uno intermedio y uno al final. Y si los procesos son largos, pues serían como que en 3 tercios. Al inicio, no, pues, a ver, sin contar el inicio. 1, 2 y 3. O sea, en mi experiencia. La verdad que es muy importante el tema de la revaluación, ya que eso te permite ver este, si es que realmente has progresado, si es que realmente has visto, está viendo resultados en el paciente. Algo que me gusta hacer bastante a mí y la verdad me ha funcionado súper bien es que realizo ciertas actividades
como que, por así decirlo, la primera semana realizo una actividad en específica y no sé si ustedes también lo hacen, que utilizan ciertas actividades o ciertos ejercicios a modo de reevaluación, por así decirlo. O sea, muy sutil, de forma muy sutil. Por ejemplo, supongamos que si en la primera semana el paciente tenía, en el momento de hacer un ejercicio de tracción, tenía la flexión, qué sé yo, al 75%. Y en la tercera semana, o en la cuarta semana, o en la quinta semana, yo le vuelvo a hacer la misma actividad. Y ya no solamente tiene más fuerza, ya no solamente puede hacer más repeticiones, sino también ahora ya tiene más rango de movimiento, por así decirlo, de inflexión. Entonces, obviamente me doy cuenta que las actividades que he venido realizando, pues, ha sido útil para el paciente, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo también he venido haciendo, hacer ciertas actividades, usar ciertas actividades a modo de reevaluación, pero es algo como que muy visual o muy sutil. Pero ya el tema de la evaluación, lo que tú mencionaste es priorizar las reevaluaciones, me parece súper perfecto, ya que ahí haces el análisis completo de cómo empezó, de cómo va y pues de cómo termina. Entonces, súper, súper interesante. Y una pequeña pregunta. ¿Qué considero, ya que estábamos hablando acerca de la evaluación y la reevaluación, qué elemento consideras que nunca debería faltar en una evaluación fisioterapéutica? Bueno, hay herramientas para mí muy indispensables. Un dinamómetro prensil. Ese es como tu pata. Un tensiómetro de ley, un estetoscopio, si es que sabes auscultar. Si no, pues bueno, pero por lo menos el tensiómetro sí. Saturador. Para mí, y una de las cosas que yo más uso en la evaluación, mi pizarra. Para mí esos son los elementos que yo más uso en la evaluación y yo creo que son indispensables. Y si dicen es a domicilio, también hay pizarras que te las puedes llevar, hay chiquitas, pues no. Así que no hay excusa. Este, pero de ley un dinamómetro, saturador y el tensiómetro. Esos por lo menos esos tres para mí son muy básicos. Ya gasten un dinamómetro Baseline, el más barato creo que vale como 200, creo. Creo que son 200. Te estás comprando un magneto de $700 que no te sirve para nada. Distribuye bien eso, te quedan 500 para que te vayas de viaje. Mételo y te compras bueno, el courier, todo eso, ya está bien, un poquito más, ya. Pero bueno, o sea, son herramientas que uno dice, puta, al final son caras. O sea, hay que poner prioridades. O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Gastar en esto o gastar en lo que realmente te funciona? Y a la larga eso te hace la diferencia. ¿Por qué? Porque magneto al paciente te lo van a aplicar todos los fisios. Y va a llegar te va a llegar el paciente y tú lo vas a evaluar así y dices, uy, el joven no hace cosas diferentes. Ya, o sea, hasta en eso te va a servir realmente, porque ya el ultrasonido, magneto, todas esas cosas que a la final cuestan, porque no son baratas tampoco, todo el mundo las aplica con cero evidencia. Ya, pero las aplican y gastan en eso. Entonces, mejor tú no te gastes en eso y gástate en lo que realmente te vaya a servir. Sabes que tengo un poquito de... Está como entrecortado. ¿Ibas a decir algo más? Disculpa si es que te interrumpí. No, yo había terminado. Ya, Pero creo perdón, que igual. sí. No, Ya, sí bueno, creo que se me puso la señal un poquito baja. Salió una rayita amarilla ahorita. Y ahorita ya se perfecto. estabilizó en teoría. Entonces, es algo que, bueno, personalmente ya lo he venido haciendo. Aquí Javier, quien está presente, pues hemos venido ya implementando
esta forma de evaluar y estos juguetitos, cargarlos siempre, ¿no? A la mano. Adicional también hemos agregado un glucómetro, que no para todos los pacientes, pero para ciertos pacientes, más que todo de bajos recursos o que no conocen acerca del dispositivo, pues viene súper bien. Entonces, adicional, y quiero contar una pequeña anécdota. Bueno, a veces suele ser un poquito cansoso o muchas veces lo haces de forma tan repetitiva y mecánica de la toma de signos vitales que de pronto puede ser que llegues a cuestionar, y lo digo porque me ha pasado, realmente, o sea, siempre sale lo mismo, yo conozco los signos vitales de mis pacientes y yo puedo decir cuando algo está pasando o cuando no está pasando. Y casualmente me pasó ahora poco que, bueno, siempre tomo, es mi rutina diaria, y llego donde mi paciente y lo primero que hago, después de chismosear unos 5 o 10 minutos, lo primero que hago es tomar los signos vitales, antes de empezar la terapia como tal. Entonces, y casualmente tengo un paciente cardíaco ahorita, tiene una patología, una insuficiencia cardíaca desde hace 20 años. Entonces, él actualmente está tratado farmacológicamente, está súper bien, está estable hemodinámicamente, tiene su medicación y todo, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que yo le tomo la presión, al igual que todos los días. Y yo, sorpresa, él maneja una presión entre 10 y entre 100 a 105 en la sistólica, y en la diastólica siempre la maneja entre 60 a 70. Antes se hipotensaba, pero como le modificaron bueno, yo le comenté pues a la hija que ella es médico interno. Entonces, algo está pasando. Y sí, efectivamente era la medicación la dosis estaba demasiado elevada y lo hipotensaba. Entonces, le modificaron y estaba súper bien. ¿Y ahora qué pasó? Que casualmente hace unos días, el día lunes creo que fue, de hecho. Ajá. Entonces, yo le tomo la presión y, oh sorpresa, la presión estaba en 120/70, que es una presión normal, es una presión bonita, está bella, es una presión de quinceañero. Tiene presión de quinceañero, le digo. Pero también yo dije, algo está pasando aquí, porque esa no es la presión que él maneja normalmente, ni antes de actividad, ni durante la actividad, ni después de la actividad. Y aún no habíamos comenzado. Entonces yo dije, algo está pasando aquí. Y como la esposa de él es auditora, entonces comenzó a limpiar el cuarto y comenzó a ver qué pasaba. Y, oh sorpresa, el bandido había escupido la píldora de la presión. Así tal cual, así tal cual. Entonces, ahí te das cuenta, chuta, y pensar que algo tan básico es algo tan elemental. Postulémonos la idea absurda, pero la idea que igual es probable, de que comenzamos la terapia. Aparentemente es una presión normal, pero en el transcurso iba todo bien. Y antes de terminar, imagínense que se descompensaba. Es un paciente cardíaco, con una patología cardíaca que ya tiene años con eso. Y lastimosamente los pacientes con patología cardíaca son una bomba de tiempo, por así decirlo. Porque tú no sabes en qué momento algún factor se altera y cambia todo. Y el culpable es quien lo está abordando en ese momento, el fisioterapeuta. Entonces, es una anécdota que no pasó a mayores, pero da un poco de risa, pues, ¿no? Y eso. A ver, ahí, ¿me escuchan todos? Creo que ya solucioné el tema del audio. ¿Me escuchan acá en Meet? ¿Sí? Bello. En TikTok, ¿me confirmas, Gia, si se escucha bien? Ya, perfecto. Solucionado. Ya, ahora sí. Bueno, yo ahora con escuchándote, Nixon, me pongo a reflexionar y yo digo, ¿cómo hacen los fisios, o sea, del área de geriatría para atender pacientes sin medir la presión arterial? Algo tan básico y tan indispensable, ¿cómo lo hacen? Porque, o sea, hoy en día, tal como tú dices, diario se toma la presión al inicio y si hay necesidad, a la mitad y al final. Pero al inicio va de cajón, ni siquiera antes de conversar ya le pongo el brazalete. Entonces, la verdad que me parece algo súper loco. Esperemos que se normalice cada vez más la toma de signos vitales, sobre todo en esta población. Ojo, que debería ser en todas, pero sobre todo en adultos mayores que normalmente ya tienen patologías de base, debería ser algo de cajón. Algo que también me gustaría agregar dentro de las evaluaciones es el monitoreo de la frecuencia cardíaca, sobre todo con pacientes que tienen patologías metabólicas o cardíacas, pues indispensable. Y para eso, yo en lo personal uso una banda de monitoreo cardíaco, una banda polar, que me ayuda a ver en todo el tiempo de recorrido durante la terapia cómo va el proceso. Entonces, recomendación también para agregar dentro del kit de herramientas. Y también como
como anécdota, justo hoy día tuve un pasante, un chico, un colega que lo llevé conmigo a todos mis pacientes del día, estuvo todo el día conmigo. Y él me comentaba que me decía, mi fisio dice, ¿dónde compro el electro? ¿Dónde compro la camilla? ¿Dónde compro el magneto? Y así. Y literalmente me demoré fácil 3 horas en explicarle toda la forma en que yo pienso hasta que al final él solito dice, ¿sabes qué? Ya no voy a invertir en eso. Voy a invertir en un tensiómetro, en un dinamómetro, en un monitor cardíaco, en herramientas básicas de evaluación. Entonces, no saben lo que me costó hacer que cambie la mentalidad, pero la verdad me quedé con la satisfacción de saber que va a priorizar más la evaluación que ese tipo de herramientas que muchas veces solo son placebo. ¿Ya? Muy bien. Antes de apagar mi micro, quería hacer una pregunta que nos ven aquí en los comentarios. Nos pregunta Yossi, ¿el estado psicológico del paciente puede afectar a los resultados que se tienen durante la evaluación? ¿Qué nos pueden comentar? 100%. 100%. Porque por eso es muy importante evaluar, porque a la final, en la evaluación, tú determinas si el paciente es apto para hacer fisioterapia o para derivarlo. ¿Ya? Y si tú ves que el paciente a la final, por ejemplo, dentro de las preguntas que tú le vas haciendo, te desvía temas, no te contesta correctamente, o ves que tiene cierto, o para ti dices, sabes que es un paciente para mí que está deprimido. Entonces, antes de hacer fisioterapia, es un paciente que necesita valoración de psicología y derivarlo, o de psiquiatría y tienes que derivarlo, ¿ya? Porque también hay, no todo paciente es como que, ok, el ejercicio es lo más bello y precioso del mundo, pero no todo paciente va a haber, o sea, va a haber pacientes que no estén aptos para hacer ejercicio en ese momento, ¿ya? Y por ejemplo, la depresión puede ser una de esas. Cuando ya son pacientes con depresión crónica, primero necesitan valoración psicológica y psiquiátrica, empezar tratamiento y pues posteriormente ya pueden hacer un proceso de rehabilitación o empezar a hacer ejercicio, ¿ya? Pero si tú lo comienzas a hacer ejercicio, al final es un paciente que no, primero que no te va a prestar atención y segundo que no va a captar la idea del ejercicio que tú quieres emplearle y tercero pues que no va a generar realmente mejorías. Entonces, la parte psicológica es muy importante. Por eso, pues, la evaluación actualmente no es un modelo, como dijo Nixon, no es un modelo biomédico, es un modelo biopsicosocial. Y la APTA te dice que tú tienes que valorar por sistemas: cardiopulmonar, neuromuscular, osteomuscular, tegumentario y la comunicación y afecto del paciente. ¿Ya? Y eso lo vas revisando antes de empezar a evaluarlo. O sea, le haces un screen rápido de todo eso. Entonces es muy importante considerar la parte psicológica, demasiado importante. Porque a la final realmente la parte psicológica va a ser lo que más influya dentro de la percepción del dolor del paciente. Entonces, si el paciente está triste, cansado, molesto, tú vas a hacerle de todo y no te va a mejorar ese paciente porque va a ser un paciente con dolor persistente o crónico. Ya no es un dolor nociceptivo como tal. Ya es un paciente pues que ya tiene otras características. Ahí me Exactamente. gustaría complementar algo y tal como lo dice Luis, el hecho de que no debemos evaluar únicamente lo estructural, de que le duele el hombro, vamos, te evalúo el hombro y ya. Y justamente esa es parte de la respuesta de una pregunta que nos hicieron hace rato, que no pude contestarla. Era aquí está, dice, vale, Paul nos comenta, ¿qué es lo que evalúan a un paciente para que muere hasta 2 horas? ¿Qué podrían comentar ustedes? Y al final yo comento mi respuesta. Bueno, dentro del que vas conociendo al paciente. Esto es como una cita más o menos. Tienes que ir maquillando la cosa. No le Ya, digas sí, eso, que ¿no? él es nervioso en cita, él es tímido. Ya, sí, a la final, por eso se llama una cita médica, por ejemplo. Ya al final tiene que toma su tiempo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ahí van 20 segundos. Ya, y le vas preguntando, preguntando. Solo en la historia clínica, no. La medicación, la vas anotando. Si tiene estudios de imágenes, los vas anotando. Y todo eso te va sumando. Le vas tomando signos vitales, te va sumando tiempo, vas valorando un screen rápido de cómo está.
Ahora le preguntas, a ver, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo comenzó? Etcétera. Con todas esas preguntas, él comienza a desenvolverse y no es como que tú le pides al paciente, ok, explícame qué te pasó en el hombro. O sea, tú le explicas el contexto, ya. Si lo que le duele tiene relación con otra cosa, o sea, vas comenzando a indagar y todo eso pues te suma tiempo. Y ahí cuando estás evaluando, ahí ya solo en eso te llevaste como 40 minutos, creo. Ahí creo que van como 40 minutos. Y ya evaluando, pues te demoras, ponle una media hora, 40 minutos más. Le haces los haces test ortopédicos. A la final, yo también soy de que los test ortopédicos específicos como diagnóstico no son. No es como que si tú le haces un... Yo por eso ni me aprendí los nombres de los test ortopédicos, la verdad. Primero que soy malo para los nombres también. Pero le haces un test ortopédico, por ejemplo, para hombro. Ok, bursitis. Arranquemos. No, o sea, por eso ya, por ejemplo, test ortopédicos como tal no se aplican. Lo que se busca aplicar son clústeres de test. Un clúster de test básicamente es un conjunto de test ortopédicos que hacen que a la final uno solo no te ayuda, pero pues por lo menos 3, 4, 5 clústeres, perdón, un clúster de 3 a 5 test ortopédicos, pues ya aumenta la sensibilidad y la especificidad. Y ya pues te puede llegar a inducir. Eso hablando nomás de test ortopédico. Haz de cuenta que ahí ya te tomaste unos 10 minutos. Ya los hiciste. Ahora viene la parte más importante, la evaluación funcional del paciente. Porque eso es lo que te va a decir, ok, mi paciente puede hacer esto, no puede hacer esto, ok, vamos a hacer esto, estamos en esto. O sea, ahí ya te llevaste eso. Ponle que en evaluación funcional, mientras vas preparando los conitos, que el dinamómetro, que el esto, que el otro, ahí ya te llevaste, ponle que a lo rápido, unos 25, 30 minutos a la final. Y ahora si quieres aplicar cuestionarios, aplicas cuestionarios de calidad de vida, aplicas el CSI, que es para sensibilización central. Esa es otra entrevista, pues. Ahí ya te sumaste otros 20 minutos. O sea, ahí se te fueron las 2 horas, hasta creo que te quedo debiendo tiempo. O sea, realmente es un proceso. Cuando tú comienzas a estructurarlo y lo haces de manera correcta, te falta tiempo a veces. Yo quiero aquí Ya me- hacer una antes de Nixon, lo siento Nixon, ya hablé yo. Porque aquí nos estábamos peleando por mencionar, por hablar. Ya, yo quería contar algo respecto al tema de los test ortopédicos, algo que puede ser un poco controversial, un poco gracioso, no lo sé la verdad, pero por ejemplo, algo que un maestro siempre nos dice, mi maestro en realidad, mi maestro de la fisioterapia para mí, ya ellos saben a qué me refiero, ya, él nos dice, por ejemplo, los test ortopédicos no tienen en realidad una evidencia científica. Ahora, al no tener una evidencia, si no sabes hacerlos bien, si no lo sabes hacer de forma correcta, ¿qué crees que es lo que va a pasar? O sea, es aún peor, ¿sí me explico? Porque, y es como tú lo dices, o sea, es diferente coger 3, 4 test, por ejemplo, para valorar LSA, ya, que no es que no se los tiene que hacer, claro que los tienes que hacer, pero no como ok, ya, hice test de cajón, ya, LSA, se fue, chao. No, no se trata de eso, porque puede que el paciente tenga una hiperlaxitud que no lo sabes y lo confundes con un LSA dañado. ¿Ya? Y, por ejemplo, siempre en los test ortopédicos, chicos, hacer el test en ambos miembros, en ambos lados, ¿ya? Siempre. Porque a veces nos concentramos solamente en el espacio que tenemos lesionado o por el problema que viene el paciente y no valoramos la otra parte, no valoramos el otro lado, ¿ya? Entonces, eso, tener en cuenta que además de que los test ortopédicos son malos en calidad de evidencia, si los hacemos mal, es aún peor, ¿ya? Así que, si quieren, bueno, no si quieren, tienen que hacer test ortopédicos, no como tema de diagnóstico, como lo decías Luis, pero sí como parte de mi evaluación, pero aprendemos a hacerlo de forma correcta. Y eso es maña, en realidad, como lo decía mi maestro Andrés, es que es maña. En el diplomado, eso fue una cosa de locos casi la mayoría del diplomado siempre nos enseñó ciertos test ortopédicos que nosotros debíamos hacer para evaluar cadera, rodilla, tobillo, ya. Pero es con maña y tú no lo hacías bien y cero. Pero bueno,
Y ya de ahí en adelante, mientras más vas atendiendo y mientras más vas haciendo los test, desde luego, vas agarrándole más el tino. Ya, entonces practiquen, chicos, practiquen todo ortopedia con sus familiares y puede ser un buen referente en cuanto a, bueno, no referente, sino parte de tu historia, parte de tu diagnóstico. Ya, no como diagnóstico final, pero sí como parte de. Ahora sí puedes hablar, Nix. Bueno, ya. Quería decir que, bueno, primero quería decir que me lo imaginé a Vale Paul, o sea, ya me lo imagino ahí. Vale Paul era, ¿no? Sí, me lo imaginé mientras colocaba los conos, demorándose 30 minutos colocando un conito. Yendo como que en cámara lenta, quemando tiempo. Bueno, no. Realmente lo que quería decir es que, regresándonos un poquito a la parte que mencionaron de la parte psicológica, no solamente en la parte de la depresión como tal, sino también hacer un poquito de énfasis en la parte de las fobias. ¿Por qué? Porque una fobia, supongamos, un paciente que haya tenido alguna enfermedad, que haya estado hospitalizado por un largo periodo de tiempo y le desarrolló, no sé, miedo al tensiómetro. ¿Qué pasa? Y ese miedo va a alterar obviamente tus signos vitales, va a alterar tu frecuencia cardíaca, va a alterar incluso hasta la saturación, incluso la frecuencia respiratoria también altera, porque el paciente comienza a hiperventilar, la frecuencia cardíaca aumenta, la saturación de pronto decae un poco porque no inhala la cantidad de oxígeno suficiente, comienza a doler la cabeza, la presión arterial aumenta, se desencadena un sinnúmero de respuestas a nivel fisiológicas. ¿Por qué? Por un factor psicológico, pues en este caso, una fobia. Entonces, sí, es muy importante conocer y saber identificar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si tú ya ves que en el momento que sacaste, que desenfundaste el tensiómetro y ves que le cambió la cara y comenzó a sudar, no sé qué sé yo, ya tienes que saber que de pronto no es un paciente cardíaco o no es un paciente que está sufriendo alguna crisis de ansiedad, sino que, obvio, el problema es el tensiómetro, ¿no? Entonces, eso es la importancia de lo que mencionaste, Luis, de hacer un pequeño análisis desde que entra el paciente. Entonces, sí, es muy importante desarrollar el ojo clínico. Ahora sí, Javier. Bueno, yo quería comentarles algo más evidencia. Bueno, la otra vez uno de mis mentores comentaba que hay un artículo científico que menciona que los fisios tenemos un gran problema de comunicación y que está comprobado que en promedio el fisio interrumpe a un paciente cada 7 segundos. Entonces, imagínense, un paciente está tratando de dar una información y ¡pum! El fisio le interrumpe con alguna pregunta o con una hipótesis. Ah, eso puede ser por esto, te duele aquí, puede ser por esto. Entonces, eso es un gran problema a nivel de fisioterapia, la falta de comunicación eficiente con los pacientes, y eso no nos permite tener una buena evaluación, se puede decir que de recorrido. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues si dejamos que el paciente hable, ya ahí ya se alarga un poquito más el proceso de evaluación. Entonces, la idea, la maña está en hacer las preguntas correctas para que el paciente pueda encaminar la información hacia lo que nosotros buscamos. Ya, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que los dolores, molestias no vienen únicamente por una sola causa. Normalmente, por alguna razón, los pacientes le echan la culpa a el ejercicio, lo hice mucho, me cansé demasiado y eso me genera dolor. Pero después comenzamos a indagar y resulta que, no sé, que el paciente comió demasiada comida ultraprocesada, está inflamado y eso le genera dolor. O resulta que el día anterior durmió solo 2 horas y aparte se malachó, estresado, tuvo un examen y eso puede ser un causante más fuerte del dolor que el mismo ejercicio o que X condición a la que le esté echando la culpa. Entonces, para saber ese tipo de detalles necesitamos tener cierta profundidad de comunicación para poder indagar hasta ese punto. Porque si solo le pregunto, ¿qué le duele esto? ¿Por qué cree que puede ser? Y ya, y el paciente se dice, le echa la culpa a algo, le dice mucho ejercicio. Entonces, sí necesitamos cierta profundidad de conversación, de comunicación con los pacientes, y eso solo se genera con el tiempo y teniendo las habilidades de profundizar al momento de conversar. Empatía, Sí, chicos. 100%, hay que aprender a escuchar. Empatía, chicos. Hay que ser empáticos con los pacientes. Sí. Sí, hay que aprender a escuchar. Yo me acuerdo un tiempo, uno de mis primeros pacientes, aún estaba en la universidad. Era
una señora que tenía pues un dolor crónico cervical. Y pues yo le evalúo, no tan extensamente, no tenía tanta experiencia en ese entonces, pero le evalúo, le escucho, etcétera. Le voy preguntando. Era tiempo posterior al COVID, entonces había mucho tiempo de confinamiento. Y durante ese tiempo pues había muchas personas, más que todas las mujeres, que desarrollaron pues fibromialgia no diagnosticada realmente. Y entonces pues yo me acuerdo pues que a ese paciente yo le hablé y yo le decía, ¿sabes qué? Mira, para mí tú tienes fibromialgia. Eso, bueno, ya es como de otro tema, pero bueno, la cosa es que como es un tema, ya es una patología neuropsiquiátrica, ¿verdad? Yo me acuerdo que ese paciente, no solo en la evaluación le escuchaba, le escuchaba en las sesiones. Y me quedaba a veces hasta 2 horas y media atendiéndola, solo escuchándola. Entonces hay que aprender a escuchar, ¿ya? Porque realmente la única forma que el paciente te explique todo y tú llegar a comprender al paciente es que el paciente se libere contigo. Así se desahogue contigo. No pasa nada. Es preferible eso a que el paciente no te diga y tú lo estés interrumpiendo, como dice Javi, cada 7 segundos y tú ya estés insinuando cosas sin que el paciente termine de explicar todo. Porque eso es lo peor, que cuando uno comienza a insinuar, o sea, como que me duele aquí, ok, tienes una slap. Déjalo hablar. Déjalo hablar. Peor que todo porque el dolor es una respuesta, la respuesta es muy variable del dolor entre cada persona y es muy influenciada por el entorno en que se desenvuelve la persona. Entonces, tú simplemente por querer diagnosticarlo rápido y hacer un diagnóstico, llamémoslo estructural, te vas a equivocar. Porque no estás considerando al paciente realmente y no lo estás haciendo explicar, ni no lo estás dejando escuchar. Si tú ya sabes que el paciente, como digo, cómo se desenvuelve, ya sabes por qué al final tiene ese dolor. Sabes, verdad, que tiene en el brazo, al final hay algún tipo de deficiencia, etcétera, pero si pelea 24 horas en el trabajo y duerme 1 hora en el... Ese hombro no le duele porque tenga una lesión en el hombro. Ese hombro le duele es porque ella está al borde del colapso y su cerebro lo único que hace es responder dolor en el hombro porque es lo que tiene, digamos, que deficiente, entre comillas. Y entre comillas, pues, ¿no? Ahora, Así es, Luis. Dani, ¿Sabes qué? habla. Oye, que primero los damos. Déjame hablar al primero. Ya. No, quería comentar algo, que hay algo que he visto que algunas personas lo aplican y viene muy bien. En la ferretería suelen vender una tirita de una tirita así, una piolita así muy fina. Ya, yo les recomiendo que compren 1 metro de esa piolita y cuando vayan a evaluar a un paciente, pónganse la piolita y amárrense en la boca para que dejen que hable el paciente. Por favor, chicos. Como menciona Luis, como menciona Javier, dejemos hablar a los pacientes. Que muchas veces, y les digo, porque el ser humano es así, el ser humano necesita atención, el ser humano necesita ser escuchado. Y muchas veces con que tú lo escuches, el paciente ya se siente mejor. El paciente muchas veces ni siquiera es el tratamiento del ejercicio terapéutico o algo por el estilo, sino que lo escuches. Por eso que a nosotros los hombres personalmente nos gusta ir a la peluquería, porque nuestro nos ponemos a conversar, nuestro peluquero nos escucha, ya. Entonces, confirma Luis, confirma, ¿eso no es así? Eso es muy gay de tu parte, amigo. Mira, Ey, mira. ey, masculinidad. Yo en la peluquería a mí no me gusta hablar porque yo hasta me quedo medio dormido en la peluquería, Ya, de lo a veces lo cansado que estoy. Entonces mi peluquero es hasta sordo, ¿Es qué? es sordo. Ah, sordo. Yo sí en la peluquería es como que mi tiempo es que no hablo. Es que Yo se sí muere. ahí, como que con todo lo contrario, sí, yo ahí sí no. Entonces, bueno, cambiando el tema, sí, es importante dejar hablar a nuestros pacientes, sí, la verdad que sí. Hay algo que mencionaba Luis en antes, aparte de lo de dejar hablar a los pacientes, que era como eso de, me duele aquí, ya sé lo que tienes, ¿no? Y por ejemplo, yo digo, ¿qué pasa con esos oficios
que todavía, o peor aún, los que hacen este tipo de contenido. Ya saben, el contenido que se muestra una rodilla, la rodilla está señalada con varios puntos con marcador y dicen, si te duele aquí, tienes tal cosa. Si te duele acá, es tal cosa. Si te duele acá, no sé qué. Chicos, ¿qué pasa? Ya, y es como, chuta, yo no soporto, al menos yo no soporto ver ese tipo de contenidos, esos videos me da como desesperación y a veces me da aún más desesperación cuando viene un paciente con el video en la mano y me dice, pero es que mire, yo vi este video y me dice que tengo eso. Dios mío, o sea, es un poco complejo lidiar con ese tipo de situaciones, ya, porque pasa muchísimo. Yo tengo ahorita un paciente, por ejemplo, de cruzado anterior, y a veces se me frustra porque, por ejemplo, no hemos completado la extensión completa, ya, valga la redundancia. Y a veces veo videos de gente que tú sabes que en internet hay un millón de contenido de buena, de baja y de media calidad, ya. Y dentro de eso hay muchos creadores que tienen videos virales respecto a su proceso de cruzado. Hay uno, de hecho, muy viral, de este chico que se hizo viral ese video, que le ponían unas agujas en la lengua y ganaba rango de extensión. No sé si lo vieron, que muchos oficios comentaron respecto a ese video. Y me viene el paciente con ese video, chicos, para que le agujete la lengua. O sea, cachas lo que fue. Entonces, es como, por Dios, la educación del paciente viene hasta en ese aspecto, en el tipo de contenido que ven, porque los pacientes no crean, ellos investigan respecto a lo que tienen. Investigan y lamentablemente en TikTok, como encuentran muchas cosas, no saben en realidad qué creer, ¿ya? Y aquí viene la importancia de que nosotros como oficios seamos tan buenos oficios en educarle al paciente, en ganarnos la confianza del paciente de que crean en lo que nosotros sabemos y en lo que les transmitimos. Y obviamente pues que tengan resultados, ¿no? Y por ejemplo, a esto nace una pregunta, Luis, y es, eh, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿Cuáles son las señales de alerta que uno siempre debe buscar durante la evaluación? Bueno, la parte de banderas rojas es muy importante, ya. No solamente tenerla considerada en el proceso de evaluación, sino también durante la intervención. No me acuerdo dónde lo leí, ya fue hace un tiempo. Era un, un creador de contenido, pues estaba explicando y decía que había un paciente pues con dolor muscular. Y a la final, pues, ok, empecemos, rehabilitábamos un poquito, el paciente pues el dolor no cedía. Y a la final, sabes que él comenzó pues a ver las banderas rojas, ok, sabes que esto no está evolucionando bien, lo deriva y era que tenía cáncer el paciente. Ya, entonces es muy importante considerar las banderas rojas. Paciente con el color de piel, muy importante. Por ejemplo, pacientes con prótesis de rodilla, ok, es verdad, tiene que tener un edema, hematoma, ¿verdad? Una inflamación en la rodilla. Pero si ya el paciente viene y me dice que tiene un dolor persistente, por ejemplo, en la parte posterior de la rodilla, a nivel de popliteo, ok, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es solo de la prótesis, eso como que me puede estar indicando que podríamos tener un proceso de trombosis venosa profunda, ¿sabes qué? Yo te derivo. Entonces vamos leyendo las banderas rojas, no solo en la evaluación, sino en el proceso. En la evaluación, ok, sabes que viene un paciente y ya viene con déficits neurológicos. Ya comienzo a hacerle cuestionarios, preguntas. Ok, sabes que para mí, yo te tengo que derivar porque ya con estos déficits neurológicos o no hay control de esfínteres, me está indicando que para este momento no está apto para fisioterapia, sino que necesita ser interconsultado. O, por ejemplo, una vez yo estaba evaluando a una paciente que me vino por dolor en los pies. Y por lo general, pues, uno lo que hace, por lo general, lo que hacen es
duele el pie o la planta del pie, ya dicen que es una fasciopatía plantar, pues no. Pero pues uno por eso tiene que evaluar. Ok, ¿sabes qué? Signos vitales, antecedentes, una paciente cardíaca. No me acuerdo bien qué tenía en ese entonces. Tiene ciertas comorbilidades o era diabética, pero tenía comorbilidades, ¿ya? Y comenzó a evaluar, ok, ¿sabes qué? Las características del dolor no me cuadran bien. A una paciente, por ejemplo, en este caso, que no le dolía en la actividad se sentía bien. Llega, se acostaba, reposaba y comenzaba a dolerle el pie. Le digo, aguanta, eso no está bien. Entonces, vamos a tomar la presión a nivel de miembros inferiores y a nivel del pie. Me sale un resultado poco lejano a nivel de los miembros superiores. Lo oculto cuando, en este caso yo le estaba haciendo, yo tomé la presión arterial no con el tensiómetro, sino con el estetoscopio y ahí se me fue el nombre del cosito este, del que se infla. ¿Sí? Tensiómetro. Es, le estaba haciendo, entonces mientras le tomaba la presión, pues le estaba ocultando y le digo, ¿sabes qué? No escucho bien. Deja tomarte otra vez en el brazo y pues escuchaba bien cómo era la presión. Y a nivel de miembros inferiores no se escuchaba bien. Entonces yo, ¿sabes qué? No te puedo dar un diagnóstico, no te puedo intervenir. Yo lo que necesito es que derivarte a cirugía general, perdón, a cirugía vascular o al cardiólogo, ¿ya? Porque tengo sospecha de alguna patología a nivel de miembros inferiores que es lo que te está generando ese dolor. Entonces es muy importante leer características del dolor, las banderas rojas, si hay lesiones neurológicas, la coloración de la piel, edema, localización del dolor, porque como digo, hay veces que hay ciertos dolores que es verdad que uno no es que dice, por ejemplo, en el hombro, no tocando ese tema, pero por ejemplo, el tema de la prótesis, si un paciente, yo ya sé que un paciente con prótesis tiene riesgo de trombosis y viene con un dolor a nivel de la parte poplitea, yo ya sé que esa es una de las características, pues que puede ser una trombosis, entonces yo necesito derivarlo. O si viene una paciente con antecedentes como diabetes o algún tipo de hipertensión o alguna enfermedad cardíaca, y le duele, por ejemplo, como el caso que comenté, los pies y las características del dolor de los pies no me cuadran, como debería ser una lesión o patología musculoesquelética, sino que yo ya sospecho algo a nivel vascular, ok, hay que derivarlo. Ya, entonces eso es muy importante. Eso realmente es muy importante. Yo me acuerdo que una estudiante me decía, no, es que ahorita estamos viendo banderas rojas. Ay, así como que no importa. Y yo le decía, eso es importantísimo. No sabes lo importante porque tú identificando esa bandera roja, pues le puedes salvar la vida a ese paciente. Y tú identificando esa bandera roja, te puede salvar a ti la vida, porque después por negligencia te puede llegar algo. Ya a la final, por no detectar las cosas, estás siendo negligente, pues también, ¿no? Entonces hay que siempre considerarlas. No péguense ahí una leída. No se la saben de memoria, ténganlas ahí impresas. Bueno, yo quisiera comentar algo y tal cual, o sea, para mí es súper importante en general el sistema de banderas, porque las banderas rojas es una de las banderas que hay dentro de esa clasificación, entendiendo que el sistema de banderas es de los pocos sistemas validados que nos ayudan a saber los pronósticos de los pacientes. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Los que no conozcan cuáles son esas red flags más comunes, pues las que acaba de mencionar Luis, son creo que las más comunes y sobre todo las más importantes, que literalmente ponen en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, eso hay que tenerlo, pero clarísimo. Y bueno, me gustaría hacer una pregunta, Luis, y es, ¿qué pregunta clave consideras que siempre se le debería hacer a un paciente en la pregunta inicial? ¿Cuál crees que es la que tiene que ir de cajón? A ver, mira, para mí pregunta clave es muy difícil escoger una pregunta. Ya, o sea, es que el proceso es tan extenso que son múltiples preguntas. Ya, pero por ejemplo, yo, si te pudiera decirle una pregunta al paciente, ¿cuál sería? Sería, ¿cómo estás?
nada más. Y que él me Y, comie- explique, y comienza a llorar. más o menos, y que él me explique. Ya, yo le preguntaría, tú dime cómo estás. Excelente, excelente. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo y bueno, vamos a hacerlo como rapidito, ¿qué respondería cada uno? Yo en mi caso, pues creo que lo he comentado siempre, una pregunta clave que me ayuda a dirigir todo el proceso de la rehabilitación es si hoy estuviese bien, sin malestar, sin lesión, sin nada, ¿qué le gustaría hacer o volver a hacer? Y eso que me diga va a ser el objetivo de la terapia. O sea, no sé, subir un cerro, nadar, caminar, ir a X lugar. Esas cosas se va a volver el pilar, el núcleo de mi rehabilitación y va a ser lo que me encamine y obviamente lo que voy a buscar lograr para poder tener esa motivación que el paciente necesita. En que encontrar ese motivo que el paciente lo va a hacer que se levante de la cama y vaya a la clínica o que se levante de la cama y me reciba con buena energía, o sea, que esté motivado a cumplir los logros. Entonces, yo creería yo que esa sería una pregunta clave y siempre la hago, ¿por qué quiere rehabilitarse? Ya que creo que muchas veces no nos preguntamos eso. Más allá de bajar los síntomas, el por qué quiere rehabilitarse. Bueno, yo personalmente, no voy a hablar una pregunta como tal, porque al igual que Luis, considero que hay muchas y muy importantes. La de Javier me pareció muy interesante, de hecho también la estoy implementando, pues me la supo comentar hace un tiempo y me ha ido súper bien. Pero hay algo que sí me gusta hacer bastante y no voy a hablar sobre motivar, voy a hablar sobre animar, ¿ya? Ya no somos animadores, está mal, pero por lo general los pacientes etarios que ya tienen su edad un poquito avanzada, muchas de las patologías que ellos tienen creen que es por ser viejos, perdón, por ser adultos mayores. Entonces, siempre cuando yo les pregunto qué edad tienen, indistintamente de la edad que ellos respondan, puede ser 24 años, puede ser 38, puede ser 74, puede ser 150 años. Pero yo siempre le digo, estás jovencito. Y créame que se mueren de la risa. Ja, 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 ja. Sea hombre, sea mujer, sea lo que sea y la edad que tenga, siempre se mueren de la risa. Entonces, esa simple frase, que es algo que, bueno, es muy mía, eh, me abre las puertas, el paciente me abre las puertas de su corazón y de su mente y se comienza a desplayar de qué siente, cuándo siente, cómo siente, por qué duele, qué le gustaría hacer, qué no le gustaría hacer. Y todas las preguntas que vengan después de esa pequeña frase salen de forma natural, porque como que rompe el hielo. Y créanme que funciona. Más que todo con pacientes ya de edad avanzada, obviamente. Y pues a los pacientes pediátricos, que ahorita tengo un par, con ellos me gusta analizar bastante lo que les gusta, sus inclinaciones en cuanto al deporte, en cuanto a la música y ese tipo de cosas. Es un mundo que recién estoy experimentando, pero me ha agradado bastante. Antes le huía a los niños, pero ahora digo que son un amor los niños y son muy inteligentes y muy fuertes. Y he aprendido bastante de ellos. Se aprende bastante. Ajá, eso. Bueno, a ver, vamos a ver en mi caso. Este, o sea, tal y como lo que ustedes ya dijeron en realidad, chicos, una de las cosas más importantes para mí es el preguntarle cómo estás, ya, preguntarle a mi paciente cómo se siente. Es indispensable, porque es precisamente lo que pasa, que de ahí en adelante él se comienza a soltar, ya. Y por ejemplo, algo que comparto mucho es que uno siempre tiene que llegar de una manera muy orgánica en realidad al paciente. Que no te vean solo como el médico, el fisioterapeuta, el licenciado que me va a atender, el licenciado que me va a revisar, sino que puedan ver en ti una persona de confianza a la que le pueda contar en realidad, ¿ya? Entonces, y preguntas como que claves que yo siempre realizo, sea el paciente que sea, en mis evaluaciones es como, ¿qué cosas de tu vida diaria se han visto afectadas a raíz de esto que te pasó? ¿Ya? Y otra de las preguntas que siempre realizo es, ¿hay algún movimiento o actividad que has dejado de hacer por miedo? ¿Ya? Entonces, esas dos preguntas para mí son indispensables en mi evaluación, porque eso es lo que me permite a mí
poder determinar cuáles son los objetivos que yo quiero cumplir con el paciente y cuáles son los objetivos que él tiene para con su rehabilitación en realidad. Muy importante lo que dicen. A la final, la misma palabra te lo dice, rehabilitar. Y al final lo que tú quieras habilitar del paciente es lo que el paciente hace o solía hacer. Entonces eso es muy importante en consideración. O sea, si tu paciente juega tenis o jugaba tenis, o sea, tú tienes que habilitarlo de una manera pues que pueda volver a jugar tenis. Ese es el objetivo. O llevar la rehabilitación a situaciones o entornos en el que el paciente se vaya a desenvolver o que se desenvolvía, o que incluso le pueda llegar a gustar desenvolverse cosas nuevas. Por ejemplo, a Javi la otra vez que subió del patín, no, ¿cómo es que se llama? Sí, patín se llama, que yo nunca aprendí, no me he lesionado. Vamos a hacer un curso de patín. Por ejemplo, en la final el paciente pues está haciendo un ejercicio, se está rehabilitando y en función a una actividad que no solía hacer, pero que él quería hacer, ¿ya? Entonces, ahí tú vas como que esto como los juegos, vas desbloqueando un poquito de logros, ¿ya? Entonces ahí vas desbloqueando esos logros con los pacientes, pero lo importante es que lo que tú hagas sea en función a lo que el paciente se sienta cómodo. Por eso es muy importante decirle qué hacía, qué le gustaría hacer, cómo está, ser amigo del paciente. Obviamente, pues como hay ciertos límites, pues no, pero es muy importante porque a la final nosotros somos seres sociables, ¿ya? Nos desenvolvemos entre personas. Esa es nuestra forma de ser. Y se marchó. Sí, hola. Ahí sí me escuchan. Ya son los audífonos que se descargaron. Verá, hay algo muy importante en esto y algo que en realidad yo no aplicaba. Y para mí fue una satisfacción muy grande que ahora lo hice. Y es que yo en realidad no mandaba, o al menos no trataba de no hacerlo, de mandar los que son los típicos ejercicios para la casa. Pero en el curso que ahora estuvimos hace poco y conversando con Javier allá, que Javier es un loco para estar haciendo pijamadas de fisios, haciendo escuchar a todo el mundo sobre Tomás Bonino. Y, pero, pero mira, algo bueno de todo esto es que pude implementar algo, en realidad algo nuevo en mis terapias. ¿Ya? Y es que en vez de mandarle las al paciente ejercicio para la casa, le mandas tareas para la casa. ¿A qué me refiero con esto? En vez de decirle, necesito que haga 10 veces en su casa esto, le dice, necesito que en su casa vaya y no se prive de coger un objeto si lo tiene alto. Por ejemplo, tengo una paciente que le operaron de una capsulitis adhesiva, le hicieron una artroscopía y pues obviamente tiene la pérdida del rango de movimiento, ¿no? Entonces estamos en hoy fue su cuarta sesión. La tercera sesión que tuve con ella, le dije, porque ella me dijo como que si no le voy a mandar a hacer ejercicios en la casa, porque quiere como que todos los días hacer, y yo le dije como que, verá, vamos a hacer algo distinto, porque ya le había mandado ejercicios, ¿ya? Y sí, los hizo, pero, por ejemplo, me decía, ¿sabes qué? Se me complica el tema de barrer. Siento que aún me duele, que no sé qué. Y yo como que dale, mira, vamos a hacer lo siguiente. Hoy, o sea, ayer en realidad, le dije, en vez de mandarle ejercicios, quiero que vaya e intente barrer en su casa y me cuente cómo le va. Después en la sesión que hicimos, porque había implementado como que unos ejercicios nuevos, una cosa para ver cómo reaccionaba el tejido, ¿no? Entonces, para mi sorpresa, ella hoy día llegó feliz en realidad a decirme que había barrido y que había barrido sin dolor, chicos. Entonces, eso es una satisfacción muy grande para uno como oficio. Más que decirle al paciente, más que decirle al paciente, vaya y haga los ejercicios y me avisa cómo le fue, es vaya y haga lo que tal vez usted consideraba que no podía hacerlo y que me venga y me diga, lo hice sin dolor. Puntazo. ¿Ya? Y eso. Bueno,
Hay algo que también quería preguntar y saltándonos un poquito de este tema de los pacientes que son bellos, los pacientes, cada paciente es un mundo. Y cada uno sale con unas cosas a veces también, pero bueno, hay que saber adaptarse. Luis, ¿qué tan importante consideras los exámenes complementarios, en este caso, los estudios de imágenes? Los estudios de imágenes son importantes, ¿ya? Obviamente van a ser importantes. A la final es la forma de que uno ve la estructura, ¿ya? Pero no son lo que te va a indicar, primero, funcionalmente cómo estás, ¿ya? Y segundo, muchos resultados por imágenes tienen una cierta, o sea, como que son un poco controversiales, ¿ya? Limitantes. Exactamente, ¿ya? Entonces no te van a decir tu diagnóstico como tal, ¿ya? Los estudios de imágenes son muy importantes, ¿ya? Porque al final, el paciente cardíaco, a la final, debe hacerse un ecocardiograma, ¿ya? Yo no le voy a decir, no, vaya a hacerse el ecocardiograma, vaya a hacerse la prueba nomás sin nada de eso. Tiene que hacerse el estudio de imagen. El paciente tiene que hacerse su Doppler venoso, o sea, son estudios de imágenes. El paciente tiene que hacerse a la final su resonancia magnética para descartar cualquier otro tipo de sospecha, ¿ya? Pero no basarse 100% del diagnóstico, hablando más que todo en patología, en lesiones musculoesqueléticas, perdón, en la imagen, ¿ya? Saber que hay lesiones, por ejemplo, y hablando de las tendinopatías, que por lo general es lo más común en cuanto a estudios, que te puede salir proceso inflamatorio, entre comillas, a nivel del tendón, pero no necesariamente sea una tendinopatía. O, por ejemplo, una radiografía a nivel de rodillas te puede indicar que tiene cierto grado de artrosis, pero no por eso puede estar correlacionado realmente con tu dolor de rodilla. Entonces, es muy importante los estudios de imágenes, sí, pero son complementarios a todo. A la larga, todo es complementario, porque si yo hago una evaluación clínica netamente, me estoy cegando ante la estructura también. Necesito valorar la estructura. Ya al final somos un equipo multidisciplinario. Tenemos que ver la parte de imágenes, la parte funcional. Ya, entonces todo es un complemento y no basarse el diagnóstico solamente en una sola manera de diagnosticarlo. Realmente el paciente es un todo, entonces hay que evaluarlo de esa manera, como un todo, con imágenes, con test ortopédicos, con pruebas funcionales, con cuestionarios de calidad de vida, preparación psicológica, estado nutricional, todo. Hay que evaluarlo de manera integral, completa. Entonces, sí, me parecen muy importantes los estudios de imágenes, todo dentro de su tiempo. Para ciertas lesiones son más importantes, para ciertas patologías son muy importantes, para otras lesiones no son tan importantes. ¿Ya? Entonces, para algunas lesiones que son contraindicadas, por ejemplo, en primera instancia, como por ejemplo el dolor lumbar crónico, que es un pecado que la persona se haga un estudio de imagen, porque vamos a generar y desencadenar un miedo a ese paciente, porque ya es que le va a salir algo, pues a todo el mundo le va a salir algo. O sea, nadie tiene la espalda perfecta, pues no. O sea, yo me hago una resonancia ahorita y capaz tengo una hernia. ¿Quién sabe? Ojalá no. Pero a la No final entiendo. tengo algo. Pero a la final tengo algo. Ya. Pero no desencadena eso. Miren, aquí quiero justamente hacer como que publicidad. Hace no mucho, hace creo que un par de semanas subí un video que justamente abarcaba un poquito ese tema, ¿no? El tema de las imágenes. Ojo, no digo que las imágenes no sean necesarias. Son un muy buen complemento y en casos particulares, por ejemplo, en fracturas es indispensable. Pero en la mayoría de los casos suelen ser complementos. No debe ser lo primero en ser visto. Debe ser lo último como para descartar o confirmar. Ahora, el estudio que cité en un video que subí hace poco, hablaba, justo es un estudio recién publicado este año, creo que hace un par de meses, donde a adultos mayores de 40 años se le hicieron resonancias magnéticas en el hombro sin sintomatología, o sea, simplemente fue como por rutina. Y el 95%, repito, 95% de los pacientes estudiados tuvieron algún tipo de hallazgo anómalo en su hombro, ¿ya? Entonces,
no necesariamente significa que un hallazgo anómalo ya implica dolor. ¿Por qué? Porque ninguno de los que fueron evaluados tuvo dolor y presentaron algún tipo de hallazgo. Entonces, la pregunta que sale detrás de este artículo es, ¿qué es lo normal? ¿Ya? ¿Lo que nos han dicho los libros o las adaptaciones normales que tiene la estructura a lo largo del tiempo con la vida de una persona normal? Entonces, esa parte es interesante porque si partimos de un punto de algo normal basado en libros y resulta que casi todo el mundo mayor de 40 años ya va a empezar a generar adaptaciones en el hombro, que digamos que es una estructura que no carga tanto. Imagínense en la columna, en la cadera, en las rodillas. O sea, todos vamos a tener algo en algún momento. Entonces, tal vez, si dudamos un poquito, vamos a darnos cuenta que no necesariamente cómo esté la estructura va a ser específicamente causante del dolor, por ejemplo. Y es que aquí, por ejemplo, me gustaría igual acotar algo respecto a lo que dijo Javier, y es que se cae nuevamente todo lo que se habla respecto al tema postural, al tema de que las posturas malas existen, a todo este tema de la ergonomía, ¿ya? Lo siento. En vez de estudiar ergonomía, estudien economía. Perdón si toqué hilos sensibles, ya, pero es que es cierto, ¿ok? Es que es cierto. Y aquí viene todo esto del de las malas posturas no existen, ya se sabe, se lo he dicho múltiples veces. El cuerpo se adapta. Y he aquí un ejemplo claro de eso, ¿ya? Lo que el cuerpo no está acostumbrado es a mantener otra posición pues por un tiempo prolongado, ¿ya? Pero no significa que, como siempre en los libros y los dibujitos vemos, que para yo agacharme me tengo que agachar de la siguiente manera, porque si no me voy a fregar la espalda. Nada que ver, no se trata de eso. El cuerpo se adapta, ¿ya? El hecho de que yo esté sentada de esta manera no significa que esto es lo que me va a ocasionar un dolor de espalda. Si lo mantengo durante más de una hora, desde luego sí me va a molestar de cierta manera, ¿no? Pero no, el hecho de mantenerla ahorita así, no es como, ay, ya, me lesioné. No se trata de eso. Y bueno, yo creo que, no sé si alguien tiene algo que acotar antes de hacer mi pregunta final. Luisito, ¿te gustaría comentar algo más antes de? No, no, todo de acuerdo. Bueno, en cuanto a ergonomía, es verdad. No estoy en contra de la materia. Sí estoy en contra de cómo se da la materia. Ya deberían dar ergonomía actualizada. O sea, es verdad, ergonomía, o sea, es indispensable. Pero, ¿qué es ergonomía? Pues no, o sea, son los cambios de posición, la salud corporal. ¿Qué es salud corporal? No es mantenerte recto, sino hidratarte constantemente, dormir bien, hacer tus pausas activas, cambiar de posición. O sea, eso es salud corporal. O sea, realmente... Entonces, o sea, no estoy en contra de la materia. O sea, la materia es muy importante porque a la larga es una forma de cómo nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo. La cosa es que la dan como hace 40 años atrás, ¿no? O sea, que ponte recto, que así, que lo otro, que duérmete con una almohada que vale $80, que si no, que esto, una entre las piernas que el otro. O sea, tú duérmete como tú quieras, pero duérmeme las horas que son y no me duermas interrumpido. Luis, anda, dile eso al maestro de la universidad que tiene una maestría en ergonomía y no sé qué otras cuantas cosas, Dios mío. Me topé con un hito de esos por ahí. Ya. Acá una que salió hasta con especialidad en ChatGPT también. Di nombre, di nombre, di nombre. Es amiga de Javier, es la mejor amiga de Javier. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué Funko coleccionas? Confirma. De One Piece nomás. Ah, chévere, chévere. De One Piece nomás. Ahí espacio publicitario. Si les gustan los Funkos, compren a Fito Collectibles. ¿A Un qué es? amigo. Ah, Es ok. un amigo que vende Funkos. Genial. A ver, Luisito, para ya ir cerrando este espacio que yo creo ha sido un puntazo en realidad tenerte aquí, compartir sobre este tema que puede llegar a ser un poco controversial, pero que sin duda alguna es muy indispensable para todos. Porque yo acabo de aprender muchas cosas que tal vez las estaba haciendo y dije, wow, me tapaba la cara porque era como, Dios, eso estaba haciendo y me doy cuenta que lo estaba haciendo mal. Entonces, nunca nadie está al hecho de que ya lo sé todo, jamás, jamás, chicos. Siempre
necesitamos aprender algo nuevo y todos los días aprendemos algo nuevo. Y qué hermoso y qué bacán es poder aprender de colegas, poder aprender de oficios. ¿Ya? Ahora, Luisito, una cosa que nosotros siempre hacemos antes de cerrar nuestro podcast es una pregunta importante para ti. ¿A qué colega te gustaría tener en este espacio y qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? Vamos. Ya, yo tengo a 4 personas que yo admiro mucho en cuanto a fisioterapia. Voy a nombrar a 2 para la preguntita, pero igual voy a nombrar a los otros 2. La persona que yo más admiro y que yo digo, ¿sabes que yo quiero aspirar a ese nivel? Es a Javier Pereira, él es colombiano. Ya, para mí ese es el fisio a nivel cardiovascular que mejor representa la fisioterapia a nivel mundial. Ya, los otros que yo admiro, mi docente en la universidad, Leonardo Campos, él fue el que desde el segundo semestre me enseñó qué es fisioterapia basada en la evidencia. Ya, entonces yo tuve la suerte de que el segundo semestre no aprendí mucho en la universidad porque no le paraba tanta bola, porque él, mi gran amigo, Leito, me enseñó cómo es la fisioterapia basada en la evidencia, ejercicios, cómo hacer una evaluación correcta. Me hubiese gustado que me dé más clases, pero cuando uno a veces practica bien las cosas, los que están por ahí atrás no les gusta mucho. Ya, y a las 2 personas que me gustaría invitar en el podcast, va primero para mi amigo Ángelo Acero, él es fisioterapeuta colombiano. La pregunta sería, ¿cómo es ser parte del equipo de traumatología en el ambiente hospitalario? Ya, porque eso es algo que no se ve mucho aquí en nuestro medio, pero por ejemplo él trabaja en un hospital o era clínica, no recuerdo bien, pero basado en traumatología. Entonces, básicamente, él atiende la parte intrahospitalaria y en consulta externa. Entonces, eso es algo que no se maneja tanto aquí. Entonces, me gustaría saber cómo es el manejo, cómo es la experiencia, cómo es el trato con el traumatólogo, con el cirujano ortopédico, cómo estás en la cirugía y cómo tratas al paciente posterior a la cirugía. Una pregunta, Luis. ¿Cómo los podemos contactar a ellos o por dónde? En Instagram, él está como FT Angelo Acero 14. Ok. Ya, igual, si es que puedes, déjales un pequeño mensajito como para hacer esto más dinámico y más rápido, pues, ¿no? Sí, Ajá. y a la otra persona, ella no es fisioterapeuta, ella es terapeuta respiratoria, pero ella tiene una especialidad en rehabilitación cardiopulmonar. Se llama Giovanna Binetti. No sé si la han escuchado o si han escuchado el consultorio de ella que se llama CERS. Giovanna. Binetti. La pregunta para ella, que la admiro mucho también, es básicamente la misma, cómo es el trato intrahospitalario en cuanto a la parte de rehabilitación, en este caso cardiopulmonar. Cómo es el trato con los neumólogos, con los cardiólogos, cómo tú como terapeuta tratas con ellos y cómo intervienes indispensablemente en ese equipo de rehabilitación, porque básicamente eso es un equipo de rehabilitación, todos en conjunto. Ok. Ya está anotado. Así mismo, si puedes, le dejas un mensajito como para optimizar el proceso. Sí, yo les escribo. Bueno, yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy. La verdad que, como dije al principio, eres una persona muy que llama la atención, pues, y hemos aprendido creo que todos un poquito, ¿no? Te agradezco por el pequeño tiempo que te has dado para responder esta pequeña entrevista, este pequeño podcast. Y pues nada, quiero que sepas que aquí tienes unos colegas, más que colegas, amigos. Y también está pendiente para la siguiente invitación
que tenemos, que por lo general nosotros a nuestros invitados, primero tratamos sobre un tema y luego hablamos sobre la persona detrás de Fisio, en donde la idea es conocer un poquito tu trayectoria, no solamente lo que sabes, sino cómo llegaste hasta donde estás en este momento. Entonces, en unos meses vamos a estar haciendo las reinvitaciones, así que esperemos que igual tengas un poquito de tiempo y predisposición para la misma. Hermano, Sí, con gusto. abrazo. Bueno, por mi parte igual, muy agradecido. Creo que desde que inicié el podcast, una de las personas con las que yo dije, quiero invitarlo es a Luis. Luis, casualmente, él tiene su consultorio súper cerca de mi casa. Nos hemos así pasado la mirada un par de veces, no hemos tenido la oportunidad de ponernos a conversar en persona, pero dije, me gusta cómo trabaja, es un buen fisio, hay que invitarlo. Y así es como surgen las amistades, así es como surge este tipo de momentos especiales donde podemos compartir con otros colegas. Por mi parte, Luis, muy agradecido de conocerte y otra de poder saber o confirmar lo que quería, que eres un fisio de calidad. Entonces, muchas gracias por aceptar Javi. y por estar aquí. El gusto es mío. De mi parte, Luis, un placer conocerte. En realidad, yo no te conocía, pero nada, o sea, siempre es un placer conocer a fisios, sobre todo apasionados por lo que hacen y por la calidad de trabajo que entregan, que se nota que entregan a sus pacientes. Y nada, que nunca dejemos de aprender de grandes fisios como tú. De todos, de todos. Aquí todo el mundo aprende de todos. Yo ya aprendí también. Todos aprendemos. Eso es lo importante, no cerrarse y que todos aprendamos. Excelente. Como, Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Hemos tenido un público bastante interesante, bastante participativo, que es importante. Entonces, bueno, de aquí nos estamos viendo el día viernes con Trivia para Fisios. Vamos a hacer preguntas específicas sacadas de los conocimientos que adquirimos del curso pasado, curso con Andrés. Entonces, fila porque se vienen preguntas sobre hipertrofia, fuerza, potencia y prescripción del ejercicio. ¿Sí? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, Nos vemos, chao. chicos. Tomen agüita.